Hablemos del oso andino Tremarctos ornatus, o también llamado oso de anteojos. Es una especie omnívora, sin embargo, lo que más prefiere es comer frutos, hojas y órganos vegetales. En Colombia se encuentra a lo largo de las 3 cordilleras, en unas alturas muy variadas, sin embargo, prefiere el bosque húmedo andino. En el macizo de Chingaza específicamente se acumula una gran población de estos osos, por lo que es muy alto el valor de su conservación en esta zona. Es una de las especies más carismáticas y representativas de la biodiversidad nacional, y su conservación ha tenido un gran apoyo con la creación de proyectos y zonas protegidas, pues es una especie sombrilla y por esto podrían beneficiarse y se benefician muchas otras especies a partir de su conservación. Para hablar de las presiones que presenta el ecosistema donde habita el oso andino, hablaremos de los siguientes motores de transformación y pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Primero tenemos la transformación y pérdida de ecosistemas naturales. En Colombia la deforestación, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad son los principales problemas socioambientales del país. Específicamente en la cordillera de los Andes hay una alta deforestación debido a diferentes factores. Primero por la ampliación de la frontera agrícola, segundo por las malas prácticas de ganadería extensiva, tercero por el uso de cultivos ilícitos. Además tenemos la extracción ilícita de minerales, lo cual implica la minería, la tala ilegal, y finalmente vamos a tener las actividades humanas como lo son la construcción de infraestructura, de ciudades y demás. Esto es tan grave que se tiene ya registro de halotipos únicos a diferentes zonas, lo que implica que hay poblaciones que se encuentran aisladas de otras o que ya han tenido una deriva genética suficiente que no comparte con las demás poblaciones. Además, el oso andino tiene una presión por cacería animal, promovida y ejecutada por agricultores y ganaderos de las zonas. Ahora bien, sobre los corredores biológicos, ¿a qué nos referimos? Háganse una idea que esos corredores son extensiones de tierra, ¿listo? Son extensiones de tierra que unen reservas naturales, parques nacionales o incluso fragmentos de ecosistemas que han sido intervenidos por el ser humano. Cuando un ecosistema se parte, muchos individuos de una población terminan separados, y esas poblaciones que están separadas, que se llaman metapoblaciones, hay una tendencia de ellas a desaparecer. Listo, el corredor entra en el juego, entra en la partida y busca solucionar eso, mantener esa conexión que es de vital importancia. Se basa en la teoría de biogeografía de islas. Esa teoría que menciona que las islas muy alejadas de los continentes y muy pequeñas, las poblaciones que ahí habitan, tienden a desaparecer. Listo, esto se puede extrapolar a la situación aquí en tierra firme con los bosques. Cuando un bosque se separa y queda en parches de árboles, de bosque, las poblaciones tienen mucha dificultad para encontrar pareja, para reproducirse. Hay mucha competencia con otras especies por los recursos que se empiezan a escasear y llega un punto en que ellas desaparecen. O sea, eso es una promesa de extinción. Así lo ponemos. Fragmentar una población, formar una metapoblación es una promesa de extinción si no se hace algo, porque con el tiempo los recursos acaban, no pueden reproducirse o tienden a ser relaciones incestuosas, lo cual también es un riesgo. Entonces los corredores pueden ser una muy buena solución para esta amenaza. Ellos generarían o mantendrían el acceso a otras partes del ecosistema. ¿Y esto qué significa? O sea, ese acceso a sus recursos, a las relaciones entre las especies, aportado al flujo genético de las poblaciones presentes, en el caso particular del oso en la cordillera oriental y en la central, y prevendría todos esos sucesos que les hemos mencionado, que casi siempre, como lo hemos dicho, desenlazan en la extinción. Aquí lo que se planteó fue unir el Parque Nacional Natural Los Nevados, que queda en Tolima, junto con Chingaza, que este está en Cundinamarca. Lo que sabíamos era que directamente pues no se podía generar un desarrollo de un proyecto de esta magnitud, pues porque precisamente el corredor pasaría por una de las grandes urbes del país, como lo es Bogotá. Pues se sabía que la distancia directa entre estos dos parques era de 181 kilómetros, pero pues no podíamos hacer que este pasara directamente. Por lo tanto, se escogió que se movilizara por otras zonas. En este caso, pues, si vemos el mapa, pues que fue construido con el software de QGIS, pues notamos como se tiene un tramo que viene y baja desde Chingaza. En este se pasa por Sumapaz, atraviesa todo Sumapaz, baja hasta una zona de los Picachos. De allí atraviesa hacia el Huila, en donde baja hasta el inicio, o más bien el final del Nevado del Huila, conecta con el Parque de las Hermosas. Llega allí a Chile y Barragán,
luego de Chilí-Barragán pasa directamente por la línea en el cual pasa de Chilí-Barragán y ya conecta con los nevados, y aún así sigue y se distribuye por todos los nevados. De esta manera pues se planteó el corredor. Este corredor pues conecta como bien pues el objetivo era conectar, y en cuestión cumple, pues conecta directamente Chingaza con los nevados. En total, pues este corredor cuenta con una longitud de 507 kilómetros y un área pues que ha sido variable, pues no todo el tramo tiene el mismo ancho o el mismo grosor. En este caso pues se dio como resultado de las medidas en diferentes sitios y puntos del polígono como tal, del corredor, pues este dio como que hay 405 hectáreas en general, que es lo que mide todo el corredor. Aquí seguidamente nosotros podemos ver tres puntos. Estos puntos o estrellas que se ven en el mapa simbolizan tres puentes clave. Lo que pasa es que justamente en esos puntos había carreteras o había, digamos, algún tipo de obstáculo que hacía imposible pasar al uso por allí, pero era necesario que éste pasara por allí para poder evitar que se topara con otras zonas en las que podría verse afectada su biodiversidad, o se pueda ver afectada su vida en este caso. Lo que tenemos aquí es que cada uno de estos puntos, como ves, es un puente elevado. ¿Eso qué quiere decir? Que se construyeron o se plantea la construcción de 3 puentes elevados para mantener la conectividad de todo el corredor. Entonces, en este caso, el corredor en total tiene unos 507 kilómetros con 3 puentes elevados, y más adelante es donde se va a explicar ya a mayor profundidad el hecho de cómo funcionan estos 3 puentes, cuánto cuestan. Ahora bien, debido a que por gran parte del territorio nacional se trazan kilómetros y kilómetros de carreteras, sobre todo cerca de la capital, Bogotá, y que muchas de esas carreteras atraviesan ecosistemas, el corredor se ha pensado de una forma en la que se puedan evitar todos estos riesgos, lo que viene siendo atravesar carreteras importantes donde algún carro pueda atropellar al oso, evitar el contacto con seres humanos, evitar el paso por espacios dispuestos a la ganadería para evitar el contacto con ganaderos, con el ganado. Hay ciertos puntos que de verdad interrumpen el corredor y fue realmente imposible evitarlos, que son los 3 puentes que vamos a proponer para poder solventar esta dificultad o este reto. Estos puntos son la gran apuesta que tiene este proyecto, ver cómo se van a construir esos puentes. En total son 3 puentes, como lo hemos mencionado. Cabe aclarar que en Colombia ya existen puentes ecológicos, los hay en Medellín, los hay en Envigado. Sin embargo, estos puentes no reflejan el objetivo real de nuestra propuesta. Sí son un ejemplo, por supuesto, a seguir, pero lo que nosotros queremos es ir un poco más allá. Esos puentes están hechos de madera, están hechos de cuerdas y no aguantarían el peso de un oso, y son muy limitados. Nuestra propuesta es hacer puentes hechos de concreto y con tierra. Estaríamos hablando de 3 puentes en particular. El primer puente, como pueden ver en el mapa, estará ubicado en vía kilómetro 40 entre Chingaza y Alto Boquerón. Como pueden ver en el mapa y en la imagen, es un punto muy estrecho de la carretera que hemos querido aprovechar, pues por supuesto, para reducir costos. Según el Ministerio de Transporte, las vías terciarias en Colombia tienen un diámetro mínimo de 20 metros y perfectamente es el diámetro que tiene esta carretera. Es decir, que el puente que estamos proponiendo tiene una envergadura, o sea, de punta a punta, de unos 20 metros. El segundo puente, y es el más grande, estaría ubicado, como pueden ver en el mapa y en la imagen, sobre el río Magdalena. Estamos hablando de un puente ubicado en el kilómetro 45 entre Villavieja y Las Hermosas. Como pueden ver en la imagen, sería un puente que iría de orilla a orilla del río Magdalena, es decir, unos 62 metros. Por último, el tercer puente estará ubicado en la Ruta Nacional 40 entre Las Hermosas y Los Nevados, y es muy parecido al ejemplo inicial de la primera vía terciaria, del primer puente. Es un punto estrecho que hemos querido aprovechar para pasar por encima de esas carreteras y ahorrar costos. Como son 2 vías terciarias, estamos hablando de 20 metros más 20 metros, es decir, este puente tendría una envergadura de unos 40 metros. Para hacer una proyección de cuánto costarían esos puentes, nos hemos basado en un puente ecológico que existe en Singapur. Tomó 2 años la construcción y se llama el ecopuente Ecolink Bike, ubicado en Singapur, y tiene el propósito de unir 2 reservas naturales. Este puente es muy particular porque tiene 62 metros de largo, 50 metros de ancho, 5 metros de alto y 2 metros de tierra,
Lo que se hizo en Singapur fue a ese puente llenarlo de tierra y permitir que la naturaleza empezara a poblar esa zona con las especies nativas del lugar. Con el paso del tiempo, después de 2 años de haber terminado la obra, empezaron a cruzar especies endémicas, por ejemplo los pangolines. Por eso consideramos que es un muy buen ejemplo para utilizarlo y poder hacer una proyección de cuánto costaría en Colombia. Para ellos en Singapur costó 12.3 millones de dólares singapurenses, que son más o menos al día de hoy de publicar ese trabajo, 33 mil millones de pesos colombianos. Sin embargo, hay que aclarar que Singapur es un país que importa materiales de construcción, no los produce. Los importa desde otros países como España, por ejemplo. Esos son costos adicionales que nosotros podemos evitar porque Colombia sí produce materiales de construcción. ¿Listo? Entonces, hagamos cuentas. 62 metros de puente costaron 33 mil millones de pesos colombianos. Para el primer puente, que como hemos mencionado atraviesa una vía terciaria y tiene 20 metros de diámetro, costaría 11 mil millones de pesos, es decir, la tercera parte de lo que cuesta 62 metros. El segundo puente que atraviesa el Magdalena tiene un diámetro de 62 metros, que es de lleno los 33 mil millones de pesos. Y por último, el tercer puente que atraviesa las dos vías terciarias tiene un diámetro de 40 metros, es decir, costaría 22 mil millones de pesos, que son 2/3 del costo de los 62 metros del puente en Singapur. La suma total de los tres puentes son 66 mil millones de pesos, que son aproximadamente el 9% del presupuesto del Ministerio de Ambiente para el 2021. Este valor no es definitivo, se puede reducir porque Colombia produce sus propios materiales y el transporte sería mucho más fácil que atravesar el océano con materiales desde España, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, este proyecto no busca que solamente el Ministerio de Ambiente lo financie, obviamente no. Lo que buscamos es llamar a las mismas entidades que construyeron los puentes ecológicos que ya existen en Colombia, los que están en Envigado y Medellín, para unirse y apostarle a ese trabajo que es mucho más grande y beneficiaría a muchas especies. Estamos hablando del Instituto Alexander von Humboldt, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Transporte y al Departamento Nacional de Vías y Planeación. Desde una caracterización del ecosistema y la especie, se conoce que el oso andino habita los bosques de niebla de Colombia. Específicamente, se caracteriza a los ecosistemas de niebla porque la constante humedad se condensa en forma de nubes o niebla en la superficie de este mismo. Esto pasa porque la humedad y la temperatura en general varían demasiado, haciendo que se condensen en esta superficie. Hay algo crucial y es que en la cordillera oriental se presenta el mayor grado de aislamiento de fragmentos de bosque de niebla en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que como sabemos que el oso habita justamente estas zonas, pues es preocupante para nosotros. ¿Por qué? Porque es que justamente el que estas zonas se estén estrechando, se estén volviendo cada vez más pequeños, generan o dan indicios de que está altamente amenazada por procesos de fragmentación. Esto quiere decir que a su vez, si el ecosistema está amenazado, la especie, el oso en general, va a estar amenazado. Pero esto no está todo perdido. Se sabe que el oso se reconoce como una especie singular. ¿Esto qué quiere decir? Que presenta características que lo distinguen de otras especies dentro de la zona. En general, el aporte y la singularidad del oso radican en que es buen dispersor de semillas. ¿Esto qué quiere decir? Que pues genera la transformación de los ecosistemas que habita. ¿Cómo lo hace? Lo que hace es que derriba arbustos y ramas para alimentarse. Así este oso posibilita los mecanismos de renovación del ecosistema. Esto va a ayudar así a que la fragmentación del bosque no sea tan marcada y que estos remanentes de bosque de niebla no se disminuyan tanto. Nuestro objetivo específico de conservación en el marco del Decreto 2372 del 2010 es velar por mantener conectadas las poblaciones del oso de anteojos en el Parque Nacional Los Nevados y el Parque Nacional Natural Chingaza, mediante la construcción, como lo hemos dicho, del corredor biológico para incrementar el número de individuos entre ambas poblaciones, proteger y hacer frente a la diversidad genética debido al estado vulnerable de conservación en el que está, la fragmentación de su hábitat y su desempeño como una especie sombrilla de los páramos y el bosque de niebla. Hemos planeado hacer la gestión de este proyecto promoviendo la concientización de las personas sobre la importancia del uso de anteojos para el ecosistema, las amenazas que lo persiguen y el sentido del corredor para solventar y conservar a esta población y a las demás poblaciones amenazadas. También está la intención de fomentar las alianzas entre la comunidad, la academia y el gobierno nacional con el fin de proteger y reducir la fragmentación de las poblaciones del oso andino de anteojos.
Esto lo lograríamos, por supuesto, dando a conocer el estado del oso, su importancia y el estado de conservación en el que se encuentra, que es una especie paraguas y que su presencia afecta a las demás especies. Adicionalmente a esto, el proyecto sería una estrategia que es muy atractiva para contribuir a la generación de conciencia, oportunidades de investigación y empleo, dar oportunidades a las personas que viven cerca del corredor para participar, involucrarse y que el corredor no solamente ayude al oso, sino también a las demás poblaciones, dar becas de estudio, una reducción en los impuestos de las personas que están cerca y le meten la intención, le meten la ficha, como dicen coloquialmente, a hacer esto posible. Una alternativa estratégica que queremos proponer es el acondicionamiento olfativo de osos andinos en cautiverio con vistas investigativas. Esto con el objetivo de identificar olores que lo atraigan y que aumenten la posibilidad de que los osos silvestres hagan uso de los puentes, es decir, con vistas a poder usarlos y aplicarlos en nuestro corredor. En conjunto, se podría generar opciones a estudiantes y universidades de generar investigación, además de mejorar las condiciones de vida de los osos en cautiverio, aportar al conocimiento etológico de este oso y al éxito práctico del corredor.